¿Alguna vez te has enfrentado a una prueba tan devastadora que te hizo cuestionar todo lo que sabías sobre la vida y la fe? Imagina perder todo lo que tienes en un solo día, tus posesiones, tus seres queridos e incluso tu salud. Eso es precisamente lo que le sucedió a Job, un hombre que lo tenía todo y lo perdió todo de una vez. Pero lo más asombroso de su historia no es la magnitud de su pérdida, sino su reacción ante ella. En lugar de maldecir a Dios, Job se arrodilló y adoró. ¿Te parece increíble? Hoy desentrañaremos el secreto detrás de esta increíble fortaleza y descubriremos cómo esta antigua historia puede cambiar la forma en que enfrentamos nuestros propios desafíos. Si estás listo para este viaje, quédate con nosotros. Al final de este video, prometo que verás los desafíos de tu vida con otros ojos. ¡Vamos allá! Antes de sumergirnos en los detalles de su prueba, necesitamos entender quién era Job. Según la Biblia, Job era un hombre íntegro y justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Vivía en la tierra de Uz y era conocido por su gran riqueza. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 juntas de bueyes, 500 asnas y numerosos sirvientes. Para poner esto en perspectiva moderna, Job sería considerado un multimillonario. Además, tenía una hermosa familia con 7 hijos y 3 hijas, quienes disfrutaban de su compañía y se reunían regularmente para celebrar juntos. Job no solo era próspero y amado, sino también devoto. Después de cada fiesta familiar, oraba por sus hijos, preocupado por su bienestar espiritual. Su vida parecía perfecta, llena de bendiciones materiales y espirituales. Pero lo que Job no sabía era que su fe estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera inimaginable. Un día, en el cielo, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos vino Satanás. Dios, orgulloso de su siervo Job, preguntó a Satanás si había considerado su fidelidad. Satanás, en su naturaleza acusadora, sugirió que la fe de Job era superficial y dependía de las bendiciones materiales que había recibido. Propuso que si Job perdía todo, seguramente maldeciría a Dios. En un día común, la vida de Job fue transformada por una serie de noticias devastadoras. Primero, un mensajero llegó corriendo, informando que los sabeos habían atacado y robado sus bueyes y asnas, matando a los sirvientes. Antes de que Job pudiera procesar esta noticia, otro mensajero llegó con la noticia de que un fuego del cielo había consumido sus ovejas y más sirvientes. Luego, un tercer mensajero informó que los caldeos habían saqueado sus camellos y matado a más sirvientes. Finalmente, la peor noticia de todas: un fuerte viento había derrumbado la casa donde sus hijos e hijas estaban reunidos, matándolos a todos. En cuestión de horas, Job perdió toda su riqueza y, lo más doloroso, a sus hijos. La magnitud de su dolor es inimaginable. Sin embargo, en lugar de maldecir a Dios, Job se levantó, rasgó su manto, se afeitó la cabeza y se postró en el suelo, adorando a Dios. Sus palabras resonaron con una profunda aceptación de la voluntad divina. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor lo dio y el Señor lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios imprudentemente. El desafío no terminó allí. En un segundo encuentro celestial, Satanás sugirió que Job solo mantenía su fe porque no había sido tocado físicamente. Dios permitió a Satanás afligir a Job con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies, pero prohibió que le quitara la vida. Job, ahora cubierto de llagas, se sentó en cenizas, rascando su piel con un pedazo de cerámica para aliviar su dolor. En su miseria,
su esposa, le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Sin embargo, Job respondió con firmeza: ¿recibiremos el bien de Dios y no recibiremos también el mal? A pesar de su sufrimiento, Job se negó a maldecir a Dios. Su respuesta mostró una comprensión profunda de que la fe no depende de las circunstancias, sino de una confianza inquebrantable en Dios. Amigos, si esta historia te está conmoviendo tanto como a nosotros, te invitamos a darle me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido inspirador. Ahora, acompáñanos mientras exploramos cómo esta historia se convierte en una lección de vida universal. Cuando los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar se enteraron de su situación, viajaron desde lejos para consolarlo. Al llegar y ver su estado, se sintieron tan abrumados por su dolor que se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches. Este gesto de empatía fue un testimonio de la verdadera amistad. Sin embargo, cuando finalmente hablaron, sus palabras no fueron de consuelo. Cada uno, a su manera, sugirió que Job debía haber pecado para merecer tal sufrimiento. Elifaz insinuó que Dios castiga a los malvados y bendice a los justos, sugiriendo que Job debía arrepentirse. Bildad afirmó que Dios es justo y que los hijos de Job deben haber pecado para merecer su destino. Zofar, el más severo, acusó a Job de ocultar pecados y le aconsejó que se volviera a Dios con sinceridad. A lo largo de sus discursos, Job se mantuvo firme en su inocencia, pero también expresó su dolor y frustración. Anhelaba una audiencia con Dios para defender su caso, pero sus amigos lo acusaron de orgullo y falta de fe. Después de que los 3 amigos de Job terminaron de hablar, un joven espectador llamado Eliú, que había estado escuchando en silencio, decidió intervenir. Eliú estaba enojado tanto con Job por justificarse a sí mismo en lugar de a Dios, como con los amigos de Job por no poder refutar sus argumentos. Afirmó que el sufrimiento puede ser una forma de disciplina e instrucción divina, y que Dios es más grande de lo que podemos entender. Eliú insistió en que Job debería buscar entender la grandeza de Dios y aceptar su sufrimiento como una oportunidad para crecer espiritualmente. Sus palabras, aunque más equilibradas que las de los amigos de Job, seguían sin proporcionar una respuesta completa al misterio del sufrimiento. Finalmente, Dios respondió a Job desde un torbellino. Pero en lugar de ofrecer explicaciones, Dios hizo una serie de preguntas que destacaban la grandeza y complejidad de la creación. Preguntó a Job sobre los fundamentos de la tierra, las constelaciones y las criaturas poderosas como Behemoth y Leviatán. A través de estas preguntas, Dios subrayó la limitación del entendimiento humano en comparación con su sabiduría infinita. Job, confrontado con la majestad de Dios, se arrepintió en polvo y ceniza. Reconoció que había hablado de cosas que no entendía y que ahora veía a Dios de una manera nueva y más profunda. Job había pasado de conocer a Dios de oídas a verlo con sus propios ojos, una transformación que iba más allá de la comprensión intelectual y se adentraba en una experiencia directa e íntima con el Creador. Después de una larga serie de discursos de Job y sus amigos, finalmente llega el momento culminante del libro, la respuesta de Dios. Esta respuesta no es solo un diálogo, sino una revelación poderosa que transforma completamente la comprensión de Job sobre sí mismo, sobre Dios y sobre el sufrimiento. Dios se manifiesta a Job desde un torbellino, una imagen que simboliza su poder y majestad. Este fenómeno natural no solo representa la fuerza de la naturaleza,
sino también el misterio y la incontrolabilidad de Dios. En la Biblia, las manifestaciones de Dios en forma de torbellino o fuego subrayan su trascendencia y santidad, separándolo de la comprensión humana ordinaria. Dios comienza su discurso con una serie de preguntas retóricas que desafían la comprensión de Job sobre la creación y el orden del universo. Estas preguntas no tienen la intención de humillar a Job, sino de llevarlo a reconocer la vastedad y complejidad de la creación divina y su propia insignificancia en comparación. Al preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, Dios pone de manifiesto que el entendimiento humano es limitado, mientras que su sabiduría es infinita. Dios continúa describiendo la majestuosidad de su creación. Habla de los fundamentos de la tierra, las estrellas y constelaciones, los mares y los animales. Estas descripciones no son simples relatos de la naturaleza, sino que tienen un propósito más profundo: mostrar a Job que el universo opera bajo un orden y una sabiduría que van más allá de la comprensión humana. Dios menciona criaturas como Behemoth y Leviatán, símbolos de fuerza y caos, respectivamente. Behemoth es descrito como una criatura de tamaño y poder inmensos, un ser tan formidable que ningún ser humano puede domarlo. Leviatán, por otro lado, es un monstruo marino temible, cuyo poder y ferocidad están más allá del control humano. Estos seres sirven como metáforas para ilustrar que hay fuerzas en el universo que los humanos no pueden dominar ni entender completamente. Dios está diciendo, en esencia, que si Job no puede controlar estas criaturas, mucho menos puede comprender o juzgar el plan divino. Las preguntas de Dios cumplen varios propósitos. Primero, muestran la limitación del conocimiento humano. Job, que había estado cuestionando la justicia divina, es confrontado con su propia ignorancia. No sabe cómo se sustenta la tierra, ni cómo se ordenan los cielos. Esta falta de conocimiento es un recordatorio de que los humanos no están en posición de cuestionar los actos de un Dios omnisciente. Segundo, estas preguntas llevan a Job a una nueva comprensión de la grandeza y el misterio de Dios. Job había hablado de oídas sobre Dios, pero ahora tiene una experiencia directa con su Creador. Esta experiencia no se trata solo de entender más, sino de experimentar la presencia de Dios de una manera que trasciende el conocimiento intelectual. Frente a esta revelación, Job responde con humildad y arrepentimiento. Sus palabras, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven», son una declaración de su transformación espiritual. Job reconoce que su conocimiento previo de Dios era limitado y que ahora, después de esta experiencia, tiene una visión más profunda y clara de la naturaleza divina. No es solo una cuestión de conocimiento, sino de una relación más íntima y personal con Dios. Job también se arrepiente de sus palabras anteriores. Dice, «Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza». Esta es una señal de su reconocimiento de que, aunque su sufrimiento fue real y su deseo de justicia legítimo, no estaba en posición de cuestionar el carácter o los motivos de Dios. Job acepta que hay un misterio en el sufrimiento que trasciende la comprensión humana. Después de este encuentro, Dios reprendió a los amigos de Job por no hablar correctamente de él y les pidió que ofrecieran sacrificios, con Job intercediendo por ellos. Job lo hizo, mostrando su disposición a perdonar y su comprensión de la importancia de la reconciliación. Dios restauró a Job, dándole el doble de todo lo que había perdido. Recibió nuevos hijos e hijas y vivió una larga vida, viendo a sus descendientes
hasta la cuarta generación. Sin embargo, la verdadera restauración de Job no fue solo material. Fue una transformación espiritual y emocional, un nuevo entendimiento de la relación con Dios. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento puede ser una oportunidad para un conocimiento más profundo de Dios. Nos recuerda que la fe verdadera no se basa en circunstancias favorables, sino en una confianza inquebrantable en la sabiduría y el amor de Dios. Aunque Job nunca recibió una explicación completa de por qué sufrió, encontró algo mucho más valioso: una relación más íntima con Dios. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a reflexionar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Job. Si te ha inspirado y te ha dado una nueva perspectiva sobre la fe y el sufrimiento, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan descubrir el poder transformador del secreto de Job. Nos vemos en el próximo video.